¿Sabías que, inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial, Canadá fue el segundo país del mundo, después de Estados Unidos, en número de coches producidos? Así es, había una gran cantidad de pequeños fabricantes automotrices, como Omeke Flynn Automóviles, que compraban piezas en Estados Unidos y ensamblaban sus propios modelos, o producían copias con licencia de coches americanos. Este sencillo plan funcionó bien, incluso cuando las grandes corporaciones de Detroit comenzaron a entrar en el mercado canadiense. Sin embargo, hacia finales de los años 40, el sistema establecido empezó a fallar. Debido a la limitada capacidad de ventas y producción, los coches fabricados en Canadá eran significativamente más caros que sus homólogos estadounidenses. Para proteger a los fabricantes locales, el gobierno canadiense comenzó a introducir aranceles proteccionistas sobre los automóviles importados e incluso prohibiciones directas a la importación de ciertos modelos de Estados Unidos. Esto llevó a que casi todos los fabricantes de automóviles estadounidenses establecieran sus propias plantas en Canadá para producir vehículos destinados exclusivamente al mercado canadiense. Bienvenidos a un nuevo video. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Ahora sí, comencemos. La mayoría de las veces, estos eran modelos existentes producidos bajo otras marcas. Por ejemplo, los Plymouth estadounidenses producidos en Canadá eran, de hecho, Dodges y se vendían a través de la red de concesionarios de Soto. Las camionetas Ford en Canadá se convirtieron en camionetas Mercury. Las camionetas Dodge se fabricaron bajo una marca que prácticamente no se diferenciaba de sus hermanos estadounidenses. La estrategia de General Motors, Acadian y Beaumont General Motors Corporation, por su parte, siguió un camino un poco más complejo. A principios de los años 60, los fabricantes de automóviles estadounidenses comenzaron a introducir los llamados modelos compactos en sus líneas. Ford lanzó el Falcon, que debutó en 1960. Al mismo tiempo, la producción de estos coches comenzó en la planta canadiense de Ford en Ontario, pero bajo su propia marca única, Frontenac. No Ford Frontenac, solo Frontenac, como Lincoln o Mercury. Los Frontenac canadienses se distinguían de los Falcon estadounidenses principalmente por el diseño de la parrilla del radiador y algunos elementos decorativos de la carrocería. La respuesta de General Motors al Ford Falcon fue el Chevrolet Chevy II, presentado como modelo del año 1962. GM decidió tomarlo como base para su modelo compacto canadiense y creó una marca separada para él. Acadian, lanzada en el mismo año. Los acadianos eran colonos francófonos que en el siglo XV comenzaron a poblar el territorio de la actual provincia canadiense de Nueva Brunswick, fundando una colonia llamada Acadia. Por lo tanto, no es de extrañar que los expertos en marketing de GM encontraran el nombre Acadian bastante atractivo y adecuado para un coche que se produciría y vendería exclusivamente en Canadá. El logotipo de Acadian no tenía nada en común con el emblema de Chevrolet. Era una letra A mayúscula acompañada de hojas de arce, un símbolo de Canadá desde la época de los propios acadianos. Si se activa un poco la imaginación, el logotipo de Acadian se parecerá a un logotipo de Pontiac al revés, y no sin razón. Este modelo debía venderse a través de los concesionarios canadienses de Pontiac. En los catálogos de fábrica y documentos internos, el nuevo modelo incluso se designaba como Pontiac Acadian, ya que se posicionaba como una marca completamente independiente. Pero, ¿qué tiene que ver Pontiac si Acadian era un clon del Chevrolet Chevy II? La cuestión es que era un clon del Chevy principalmente desde un punto de vista técnico. Sin embargo, algunos elementos del diseño de la carrocería, como la parrilla de doble radiador, se tomaron del modelo Pontiac Tempest, que debutó en Estados Unidos en 1960 y que, en general, no estaba disponible en Canadá. El Tempest se ofrecía solo con motores de 4 y 6 cilindros en todos los tipos de carrocería populares de la época, incluida la camioneta. Éxito y evolución de Acadian y Beaumont. Acadian salió a la venta casi al mismo precio que el Chevy II en Estados Unidos. En su primer año, se vendieron 14.500 unidades, solo un 17% menos que la circulación del Chevy II NE. Superando las ventas del Frontenac de Ford, Acadian representó el 3.5% de todos los coches nuevos vendidos en Canadá en 1963. El modelo gustó a los compradores canadienses, lo que permitió a GM seguir desarrollando la marca.
Para 1964, la línea Acadian actualizada constaba de 3 modelos: el básico Invader, el de gama media Canso y el de gama alta Beaumont. Sin embargo, solo Invader y Canso continuaron utilizando la arquitectura compacta del Chevy II como base. Como antes, tenían elementos de diseño característicos de Pontiac en su exterior, pero ya no se ofrecían solo con motores de 4 y 6 cilindros, 90 o 120 cv, sino también con un bocho de 283 pulgadas cúbicas que desarrollaba unos decentes 195 cv. El buque insignia, Acadian Beaumont, de 1964, dejó de tener conexión con el Chevy II. Se trasladó a la plataforma de tamaño mediano a body del último modelo Chevrolet Chevelle, también presentado en Estados Unidos como modelo de 1964. El Acadian Beaumont, con un exterior e interior aún más inspirados en Pontiac, tomó elementos del modelo Pontiac Tempest. Además, dependiendo del equipamiento, algunas versiones incluso incluían logotipos de Pontiac en los asientos. Si el comprador no pedía un banco delantero corrido y optaba por asientos individuales con la palanca de cambios en el suelo, no en la columna de dirección, el Acadian no recibía la consola central del Tempest, sino la del Chevrolet Chevelle. Quizás la innovación más importante para el Acadian Beaumont fue la versión con el potente motor bocho Super Econoflame de 283 pulgadas cúbicas, 4.6 litros, que tenía una potencia de 220 caballos. Sin embargo, para el siguiente modelo, 1965, se abandonó, reemplazándolo por un small block aún más grande de 327 pulgadas cúbicas, 5.3 litros, disponible en versiones de 250 o 300 caballos. La era de los muscle cars canadienses en 1966. El nivel de equipamiento, Insignia Beaumont, se convirtió en una marca separada y completamente independiente. La línea Acadian se redujo a 2 modelos, el básico Invader y el de gama alta Canso. Ambos utilizaban la arquitectura compacta del Chevy II y los mismos elementos estilísticos de Pontiac. A mediados de los años 60, se produjo el auge de los muscle cars americanos. Los ingenieros de la división canadiense de General Motors, por supuesto, no pudieron resistirse a ofrecer la versión más potente del Acadian, con un Small Block 327 directamente del Corvette. Este bocho de 5.3 litros producía 350 caballos de potencia y 488 Nm de par. Acoplado a una transmisión manual de 4 velocidades, podía acelerar el Acadian con un peso inferior a 1.4 kg de 0 a 97 km/h en solo 5 segundos, lo que convirtió al modelo en uno de los coches más rápidos del mercado canadiense. Sin embargo, la demanda de una potencia tan peligrosa en manos inexpertas resultó ser baja. De los 7.3 Acadian vendidos en 1966, solo 85 estaban equipados con motores Corvette, por lo que para 1967 este motor ya no se ofrecía. No obstante, Acadian no se quedó sin versiones potentes en su línea. A partir del modelo de 1968, dejó de usar el diseño de Pontiac en la carrocería, convirtiéndose en una copia casi exacta del nuevo Chevy Nova. En este momento, el Acadian canadiense adquirió el paquete S350, que ya se ofrecía en Estados Unidos desde hacía varios años. El bocho de 350 pulgadas cúbicas desarrollaba 300 caballos de potencia y 515 Nm de par. La lista de equipamiento estándar incluía frenos de disco delanteros y suspensión reforzada. La producción de Acadian en la fábrica canadiense de GM en Oshawa cesó por completo en 1971, el nacimiento del muscle car canadiense definitivo. Beaumont volviendo a 1966, cuando quizás el mejor muscle car canadiense de todos los tiempos vio la luz. Habiendo comenzado su vida en 1962 como una configuración de gama alta para Acadian, en 1966, Beaumont se convirtió en una marca independiente. Estos coches se basaron en el Chevrolet Chevelle estadounidense de tamaño mediano, pero el diseño de las parrillas del radiador y las luces traseras utilizaba el estilo de Pontiac, aunque sin copiar exactamente un modelo específico. Sin embargo, los interiores de los Beaumont eran completamente Pontiac. El logotipo de Beaumont insinuaba directamente la conexión de los modelos canadienses con sus homólogos estadounidenses.
aunque también utilizaba simbolismo puramente canadiense en su diseño. Y, por supuesto, los coches Beaumont se vendían exclusivamente a través de concesionarios Pontiac. El Beaumont de tamaño mediano se ofrecía en todos los tipos de carrocería posibles: sedanes de 2 y 4 puertas, camionetas familiares, coupés de 2 puertas y descapotables. Además, el descapotable incluso podía pedirse en configuración básica, algo que no era posible para el modelo fabricado en Estados Unidos. Había 18 colores de carrocería disponibles para los Beaumont. El comprador podía elegir entre 2 transmisiones manuales o una automática de 2 velocidades Powerglide. Y, por supuesto, había una amplia gama de unidades de potencia. Los motores de 6 cilindros se ofrecían en versiones de 120 y 140 caballos. El bocho de 283 pulgadas cúbicas producía 195 caballos, y el 327, más grande. Finalmente, se destacó el modelo insignia Beaumont Sport Deluxe, que, desde un punto de vista técnico, era un clon del famoso modelo americano Chevrolet Chevelle 396. El Beaumont Sport Deluxe es un auténtico muscle car de tamaño mediano con un Chevrolet Big Block 396, que tenía un volumen de 6.5 litros, producía 360 caballos de fuerza y 570 Nm de par, lo que permitía a este coche de 5 metros con transmisión manual acelerar a 97 km/h en 5.4 segundos y completar el cuarto de milla en poco más de 14 segundos. Si en Estados Unidos uno de los principales preparadores de automóviles Chevrolet en los años 60 era la compañía Yenko, que transformaba los nuevos Chevelle SSS cargados en monstruos de 4 ruedas apenas legales y mortalmente peligrosos, en Canadá, el mismo trabajo lo realizaba el concesionario de Vancouver Conroy Buick Pontiac. Se sabe que Conroy construyó al menos 40 copias del modelo Conroy Cheetah, que se basaba en el Beaumont Sport Deluxe estándar. En lugar de los motores 396 estándar, se instalaron los potentes 427L72, modificados con elementos de los motores de carreras SL1 Automatic. La potencia de estas plantas motrices ascendía a no menos de 450 caballos. Tras 2 ligeros rediseños, la marca Beaumont fue abolida a finales de 1969. Durante 4 años, desde 1966 hasta 1969 inclusive, se vendieron alrededor de 73 unidades de Beaumont. Casi el doble de la circulación de todos los modelos Acadian vendidos desde 1962 hasta 1971. El final de una era y el resurgimiento del nombre, como mencioné antes. El cese de la producción de Acadian y Beaumont tuvo buenas razones. El problema es que cuando el gobierno canadiense comenzó a implementar una política económica proteccionista con la esperanza de reactivar la industria automotriz local, el resultado fue todo lo contrario. En términos modernos, el programa de sustitución de importaciones de principios de los años 60 casi destruyó por completo la industria automotriz canadiense, cuya productividad laboral era solo el 60% del mismo indicador en la industria automotriz estadounidense. Y los salarios de los empleados eran un 30% más bajos que los de los trabajadores de la industria automotriz estadounidense. La situación era tan catastrófica que el gobierno se vio obligado a pedir ayuda a Vincent Bladen, uno de los principales economistas canadienses de la época, quien desarrolló el Plan de Salvación. En general, se podría escribir una tesis doctoral seria sobre este tema, pero, en resumen, en 1965 se firmó el llamado Auto Pact, Tratado Automotriz Canadiense-Estadounidense, un tratado que cambió radicalmente el panorama de la industria automotriz canadiense para bien y condujo a la formación de un mercado automotriz norteamericano unificado. Entre otras cosas, este tratado abolió los aranceles de importación de automóviles a Canadá, lo que facilitó la producción y venta de coches estadounidenses en Canadá. Cuando la adopción del Auto Pact tuvo pleno efecto a finales de los años 60, General Motors Corporation ya no necesitaba molestarse con las mezclas de Chevrolet y Pontiac y mantener vivas las marcas Acadian y Beaumont. En su lugar, GM simplemente organizó la producción en Canadá de versiones estándar de Chevy Nova, Pontiac Le Mans y Jetto. Y todos estaban contentos, al menos por un tiempo. Después de todo,
Nadie canceló la llegada de la crisis del combustible de los años 70 y la era de la enfermedad que siguió para la industria automotriz estadounidense. En condiciones de afluencia de automóviles alemanes y japoneses baratos y económicos al mercado, General Motors buscó formas de responder con sus propios modelos similares, uno de los cuales en 1976 se convirtió en el subcompacto hatchback Chevrolet Chevette. Y en el mismo año, este modelo se lanzó en Canadá y se llamó Pontiac Acadian, solo que esta vez, el coche no se lanzó en Canadá, sino en Estados Unidos, y se diferenciaba de los coches Chevette únicamente por los logotipos de Pontiac y nada más. El pequeño Acadian fue muy bien recibido por los consumidores canadienses, ya que su pequeño motor de 1.4 litros consumía menos de 9 litros de gasolina por cada 100 kilómetros en modo urbano. La versión más barata y básica costaba solo $2.9, o algo así como 16 en precios modernos. Lamentablemente, no logré encontrar cifras exactas de las ventas del Pontiac Acadian en Canadá, pero el Chevrolet Chevette original fue bastante exitoso. En 12 años, vendió más de 2.70 unidades. El nombre Acadian desapareció de la línea de modelos de General Motors en 1987, pero no fue olvidado. 20 años después, en 2007, el nuevo crossover GMC Acadia llegó al mercado estadounidense, mexicano y canadiense, que hoy en día todavía se produce, pero eso ya es otra historia completamente diferente. Llegamos al final de este video. Comenta en los comentarios. Dale like al video, suscríbete y activa la campanita para disfrutar de próximos videos como este. Hasta la próxima.